También el programa nos habla de admisibilidad y fundabilidad de todo recurso, como digamos, características comunes a todos los recursos. Todos los recursos tienen una faceta de admisibilidad y una de fundabilidad. ¿Qué comprende cada uno de estos aspectos? Bueno, cuando hablamos de admisibilidad de un recurso, estamos aludiendo a toda la cuestión formal requerida para el planteo impugnativo de que se trata. Como tal, contempla el plazo en que debe ser presentado, los recaudos formales, si debe ser por escrito, si puede ser verbalmente, qué debe contener ese escrito, si ese escrito debe ser fundado o es simplemente el planteo recursivo el que debe ser contenido en el escrito. Es todo lo que tiene que ver con el aspecto formal está en la admisibilidad. Es de alguna manera lo que debe analizarse antes de pasar al examen de la, digamos, sustancia, de lo medular de un planteo recursivo. Entonces la admisibilidad es la que marca el aspecto formal. También la admisibilidad va a ser la que indica si un recurso procede contra determinados actos y contra otro tipo de actos no, etc. La fundabilidad, en cambio, apunta al fondo de la cuestión, al aspecto sustancial de la impugnación, a la motivación que lleva al sujeto a formular su planteo, a la crítica concreta que se hace a la decisión del juez, o al vicio que se señala en algún tipo de actuación procesal. Contempla entonces los agravios o los gravámenes, o como veíamos antes, también los llamados perjuicios que provoca el acto impugnado, en qué afecta ese acto a la persona que plantea el recurso y de alguna manera en qué se siente perjudicada por lo decidido. El análisis de fundabilidad viene después del análisis de admisibilidad, porque lo primero que se analiza es lo formal, es si procede formalmente contra determinado acto un recurso, si se planteó a tiempo, en término, y si se planteó de la forma adecuada según lo establece el código. Esa es la admisibilidad. Y la fundabilidad es si tiene razón o no la persona en la cuestión que está criticando y en los motivos que le causan el perjuicio, el agravio por el cual se alza contra la decisión o la actuación judicial. ¿Se entiende? Bien. El programa sigue entre los puntos que están especificados con este tema que vamos a ver brevemente ahora, que es la cuestión de la doble instancia. ¿Existe en nuestro ordenamiento una garantía procesal, una garantía amparada por la Constitución Nacional, que en todo proceso debe existir la doble instancia, o sea, la posibilidad de que por las vías recursivas toda decisión pueda ser revisada por un órgano diferente de aquel que dictó esa resolución, esa decisión? Bueno, lo cierto es que esta cuestión, en lo que es la historia del proceso, no es nueva. El tema de la existencia de una doble instancia
incluso la posibilidad de revisiones ulteriores más allá de 2 instancias, se remonta a muy vieja data. En nuestro sistema nacional, desde tiempos de la colonia, era reconocida la posibilidad de recurrir a la audiencia, que era la instancia superior a las decisiones que tomaba los jueces de primera instancia. Pero ya mucho antes de eso, desde la Edad Media y aún antes, desde la época del Imperio Romano, no en la antigua Roma, sino en la etapa imperial, podemos observar esta posibilidad de recurrir las decisiones del pretor ante órganos creados especialmente por el emperador o en épocas monárquicas por los reyes, que delegaban ante funcionarios de jerarquía la posibilidad de revisar las decisiones de los jueces inferiores. Digamos que esta cuestión de la doble instancia es mucho más antigua que nuestra escarapela, proviene de mucho tiempo antes que de nuestro derecho patrio, pero digamos que estuvo siempre presente como una costumbre saludable y que hace a la estructura de cualquier ordenamiento la posibilidad de revisar las decisiones judiciales a través de un órgano de jerarquía superior al juez que está en el frente de batalla, que está en la trinchera, resolviendo las cuestiones cotidianas de la primera instancia. Sin embargo, en el año 1853, nuestra Constitución Nacional no introduce como garantía del debido proceso, pese a que otros aspectos muy claros están presentes en el artículo 18 desde aquella época, 18 de la Constitución Nacional, el tema de la doble instancia no está introducido como garantía constitucional en nuestro ordenamiento. No está introducido ni siquiera en el aspecto, digamos, más garantista del ordenamiento, que es el que involucra la persecución de los delitos. Es decir, todo el ordenamiento penal siempre de alguna manera exige que las garantías fundamentales sean lo más claras posibles para evitar el abuso del Estado sobre la persona humana. Nuestra Constitución no dice nada de la doble instancia, ni siquiera, o sea, no dice nada ni en la cuestión penal, ni mucho menos en cuestiones no penales, en cuestiones civiles. Es recién con la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, que aparece en nuestro ordenamiento, y a raíz de la incorporación de este tratado a nuestra Constitución Nacional en el año 1994, en virtud de lo establecido por el artículo 75, inciso 22, que nace una incorporación constitucional de una norma que específicamente prevé el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior, dice el artículo 8, inciso segundo, apartado H del Pacto de San José de Costa Rica. Pero, si uno lee bien ese segundo inciso, se está refiriendo la Convención a las personas inculpadas de un delito. Es decir, que estamos claramente en el ámbito penal a la hora de establecerse la necesidad o el derecho como garantía de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. Así lo ha entendido la Corte tiempo después en el precedente Giroldi, en donde claramente considera que esta
incorporación de la Convención Americana de Derechos Humanos a nuestra Constitución Nacional conformaba una garantía que integraba nuestro ordenamiento constitucional y por ende debía ser respetada y debía ser cumplida con rango de derecho constitucional, a la doble instancia en materia penal. En materia penal se habla más que de doble instancia, de doble conforme, para que la decisión condenatoria adquiera validez desde el plano de esta garantía de doble instancia, doble conforme. Sin embargo, la interpretación que ha tenido desde entonces y hasta nuestros días, ya que ha existido un fallo bastante reciente de la Corte, que es de octubre del año pasado, octubre de 2019, octubre del 2019, creo que es el fallo que está citado ahí en la colección de fallos 342-1568, lo pueden googlear y les va a salir, en que sistemáticamente nuestro máximo tribunal ha sostenido que la garantía de la doble instancia no tiene jerarquía constitucional en materia no penal. En materia no penal no hay garantía constitucional de doble instancia, salvo cuando las leyes específicamente lo establezcan. Es decir, en todo ordenamiento formal, sobre todo cuando los estados provinciales en sus códigos procesales establecen, o en sus constituciones, en las constituciones provinciales establecen como garantía la doble instancia en materia de no penal, podemos decir que esto integra el ordenamiento de un estado provincial. Pero lo que es a nivel nacional, la Constitución no lo establece para la cuestión no penal. Y nuestro Código Procesal Civil no lo establece tampoco. No obstante, digamos, sabemos que por estructura de cómo están diagramados nuestros tribunales, la doble instancia existe para la mayoría de las hipótesis en donde el recurso de apelación es procedente, es admisible. Pero sabemos que existen supuestos en donde esa revisión del Tribunal de Segunda Instancia está vedada, sobre todo para cuestiones de menor cuantía. Cuando veamos recurso de apelación en la próxima clase, si no me equivoco, en el próximo encuentro, van a ver que hay una norma en nuestro código, el artículo 242, que establece un recaudo de admisibilidad, uno de los tantos recaudos de admisibilidad del recurso de apelación, y que es que el monto del proceso o el monto discutido en la cuestión de que se trata supere cierta suma de dinero, que hoy por hoy está, si mal no recuerdo, en 300.000 pesos. Quiere decir que toda discusión por una cuestión menor de 300.000 pesos, salvo que se trate de cuestiones arancelarias o de honorarios, que ahí no hay límite, se puede discutir por 5.000 pesos, 2.000 pesos, 3.000 pesos si se tratan de honorarios profesionales. Pero si estamos hablando de la discusión entre los litigantes acerca del monto de una indemnización o el monto de un crédito y la discusión es menor de 300.000 pesos, no hay margen posible o admisible de apelación. Ahí se da entonces una discusión posible, decir, bueno, pero estos casos de menor cuantía estarían siendo privados de la doble instancia. En situaciones de este tipo, la Corte ha dicho
que este tipo de limitaciones establecidas por el legislador, que tienen que ver con la cuantía, son absolutamente razonables y no violan ninguna pauta propia del debido proceso, debido a que nuestro ordenamiento no establece para materias no penales una garantía constitucional de doble instancia. ¿Se entiende acá lo que estoy queriendo transmitir? Bueno, espero que sí. Como siempre ustedes saben, ante las dudas, mándennos mails, consúltennos. Por ahora seguimos. Otro tópico que figura en el programa dentro de lo que es la unidad 19, que es la que estamos viendo, es el tema este de los límites del conocimiento de la alzada. Es decir, el Tribunal de Segunda Instancia es un tribunal creado, lo habíamos visto cuando analizamos el modo de distribución de la competencia, cuando hablábamos de jurisdicción y competencia en una de las primeras clases, que un modo de distribuir la competencia es en razón del grado, y que existe competencia en tribunales o jueces de primera instancia y tribunales de alzada o tribunales de segunda instancia. Los jueces de primera instancia son competentes para decidir las causas desde su inicio. Los tribunales de alzada, los jueces de segunda instancia, solo son competentes para intervenir en los casos por vía de revisión de las decisiones de un juez de primera instancia. No tienen competencia originaria en los casos. Es decir, los jueces de segunda instancia, los tribunales de alzada, son sinónimos, tribunal de segunda instancia, tribunal de alzada, sepan, cuando hablamos de eso hablamos de lo mismo. Las cámaras nacionales de apelación son tribunales de segunda instancia o tribunales de alzada de los jueces de primera instancia, y solo intervienen en los casos por vía recursiva, por vía del recurso de apelación. Y tiene, así como el juez de primera instancia, el principio de congruencia limita el tema de su conocimiento a lo que las partes postulen en los escritos constitutivos del proceso, sin perjuicio del principio iura novit curia, que el juez puede decir el derecho y entonces puede apartarse de la invocación del derecho que hagan las partes en sus escritos constitutivos. Lo cierto es que el juez debe mantenerse dentro del marco o del plano del tema decidendum, es decir, de aquello que las partes han postulado, la pretensión, la defensa, lo que establecen, el marco teórico que establece los escritos constitutivos del proceso. Bueno, el tribunal de alzada también tiene límites parecidos. ¿Y dónde están esos límites? En primer lugar, uno está fijado por el artículo 277 del Código Procesal, que establece que ante los jueces de segunda instancia, los tribunales de apelación, no se pueden introducir nuevas pretensiones o defensas no sometidas al conocimiento del juez de primera instancia. Es decir, las pretensiones, las postulaciones, las defensas que se deducen ante el juez de primera instancia son las que pueden reeditarse con ampliación de fundamentos, con distintos aspectos que se pueden plantear, se pueden reeditar ante el tribunal de primera instancia. Pero no se puede venir con nuevos tópicos que no han sido sometidos ante el tribunal de primera instancia. No se pueden venir con nuevas pretensiones. El actor no puede venir a ejercer una nueva pretensión que no ejerció ante el juez de primera instancia, ni la parte emplazada, la parte demandada, plantear defensas nuevas que no han sido planteadas ante el juez de primera instancia. Salvo, vemos acá en nuestro resumen, salvo los ius superveniens. ¿Qué es esto? Son los
las circunstancias o hechos sobrevinientes que aparecen en el proceso después de la oportunidad que tienen las partes de hacer sus postulados o sus defensas. Y tenemos dos tipos de jus superveniens. Pueden ser, por un lado, los hechos posteriores a la sentencia de primera instancia, que como son tales, como ocurren después de la sentencia de primera instancia, obviamente no pudieron haber sido planteados ante el juez de primera instancia. Y estos son a los que se refiere el 277. Y también tenemos la hipótesis prevista por el 163, inciso sexto, segunda parte del Código, que nos habla que siempre el juez, sea el de primera o el de segunda, podrá hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos de las pretensiones producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente probados. Estas son las hipótesis de excepción a este límite que tiene la Cámara en el conocimiento de las circunstancias que le son puestas a decidir. En principio, no puede conocer sobre cuestiones que no han sido sometidas ante el juez de primera instancia, salvo estas excepciones que acabamos de ver. Otro aspecto es que los tribunales de segunda instancia no pueden exceder el marco de actuación que le fijan los recursos concedidos ante ellos. Es decir, los recursos son los que establecen el límite dentro del cual pueden actuar. Los agravios planteados por las partes son los que marcan ese límite de actuación. Esto tiene íntima relación con el principio que vemos al final, que es el de la prohibición de la reformatio impeius. ¿Qué es esto de la reformatio impeius? Este principio establece que la sentencia de segunda instancia jamás va a poder empeorar la situación del único apelante. ¿Qué quiero decir con esto? Supónganse, vamos a lo sencillo porque es con lo que venimos trabajando en lo práctico a lo largo del curso. Juicio de accidente de tránsito. El juez establece una indemnización de 100.000 pesos para, no vamos a poner 100.000 pesos, acabo de hablar del límite de apelabilidad, 500.000 pesos, para que supere el límite de apelabilidad, 500.000 pesos es la indemnización que fija el juez en beneficio del actor. La parte demandada no la apela, porque considera que lo que el juez fijó es adecuado, es justo, es razonable, y es hasta poco a su modo de ver, podría haber sido peor, entonces decide ni apelar. La parte demandada no apela, la compañía de seguros no apela. Apela el actor, porque dice, 500.000 pesos es muy poco frente a todos los daños que padecí yo. Entonces apelo por considerar baja la indemnización que estableció el juez de primera instancia. Se agravia, hace todo un desarrollo. Llega a Cámara el recurso y el tribunal de segunda instancia se encuentra con que el único apelante es el actor, la parte demandada consintió la sentencia, estuvo de acuerdo con esa sentencia, y lo cierto es que en realidad, a criterio de los jueces de Cámara, lo que el juez le dio al actor es demasiado para lo que tuvo. Porque desde la perspectiva de los jueces de segunda instancia, el juez de primera instancia estuvo demasiado generoso, porque no merecía los 500.000 pesos que le dio el actor, que le dio el juez al actor. Merecía mucho menos, por eso la parte demandada ni apeló. En realidad debería haber apelado para que lo bajen, pero bueno. Prefirió pagarlos y listo, y terminar ahí la cuestión. Pero lo cierto es que el juez de segunda instancia considera, los jueces de segunda instancia consideran que la sentencia fue demasiado generosa. Y entonces
sienten que deberían bajarle lo que fijó el juez de primera instancia. Pero el único apelante es el actor. El principio de reformatio impeius dice, justamente como el tribunal de segunda instancia no puede exceder el marco de actuación que fijan los recursos, si solo apeló el actor por considerar baja la indemnización, pero nadie apeló por considerarla alta, el tribunal de segunda instancia no puede bajar esa indemnización, porque no hay agravio, no hay quien haya dicho que se agraviaba del exceso de generosidad del juez. Al no existir agravio que permita reducir la indemnización, el tribunal de segunda instancia a lo sumo puede confirmar la sentencia, pero no puede bajar. Y digo a lo sumo porque quien apeló es el actor, y lo que debería hacer, si hace lugar a los agravios el tribunal de segunda instancia, es aumentar la indemnización. Pero sucede que considera que como se le dio demasiado, nunca la va a aumentar. Entonces confirma la sentencia de primera instancia simplemente por el hecho de que nadie se agravió de su carácter excesivo. Entonces, este principio de reformatio impeius es el que dice que la alzada no puede reformar en perjuicio del único apelante la sentencia establecida. Es decir, cuando se apela y es único apelante, nunca se puede perder. O se gana más o se sigue con lo mismo que dio el juez de primera instancia. ¿Se entiende? Esto es un aspecto central del límite de conocimiento que tienen los tribunales de alzada. También tenemos un acápite que nos habla de que existe entonces, es otra perspectiva de lo mismo que estamos hablando, una doble limitación. Para el tribunal de segunda instancia, la limitación es doble, decimos, porque por un lado está limitado, igual que el juez de primera instancia, por los escritos constitutivos del proceso que contienen las pretensiones y las defensas. Ese es el marco específico del juez de primera instancia, pero que también se traslada al tribunal de segunda instancia. Y en la segunda instancia, además, como límite operan las expresiones de agravios y sus contestaciones, o sea, los recursos planteados, los agravios que se expresan, son el límite específico del juez de segunda instancia, pero que no puedes tampoco nunca salirse del marco de los límites de los escritos constitutivos del proceso. ¿Se entiende? O sea, el juez de primera instancia tiene como límites los escritos constitutivos del proceso, que también son límites para el tribunal de segunda instancia, al que además se le suma la doble limitación o una segunda limitación que está marcada por las expresiones de agravios y sus contestaciones. Bien, pasemos a continuación a otro de los puntos que figuran en el programa dentro de esta unidad 19, que es mencionado como el recurso indiferente. No se asusten, si miran el código procesal de adelante para atrás y de atrás para adelante, no lo van a encontrar en ningún lado, porque efectivamente no existe tipificado, no está legislado, en nuestro ordenamiento no tiene recepción. Algunos autores hablan de esta cuestión, sobre todo traspolando o tomando un instituto que proviene del derecho alemán, en donde la estructura recursiva es bien distinta de la nuestra, pero la característica central de este planteo recursivo es que el tribunal deja de lado esos recaudos de admisibilidad que tienen todos nuestros planteos impugnativos, que tienen que ver con el plazo, con la forma, con las características, con el tipo de resolución a la que atacan, etc. Todos esos recaudos de admisibilidad son dejados de lado en pos de
garantizar ciertos derechos fundamentales que están siendo conculcados por alguna decisión judicial, y que de alguna manera el tribunal de segunda instancia o el tribunal que le toca revisar esa decisión deja de lado los recaudos formales de admisibilidad y pasa a conocer y resolver el fondo del asunto, lo sustancial, sin cortapisas, sin trabazones de índole formal. El caso que le ha dado de alguna manera algún andamiaje en nuestro ordenamiento es un caso fallado por la Corte Suprema, que ha sido conocido como el caso Yapur, un tema de derecho previsional en donde en el ámbito provincial se había desestimado el planteo que hacía una persona en verdadero estado de vulnerabilidad con el beneficio de una pensión derivada de su situación de discapacidad, y que por defectos en la manera en que realizó los planteos y dedujo los recursos, en sede provincial había sido rechazada la posibilidad de revisar y de acoger la pretensión que esgrimía en la causa este sujeto. Y la Corte, de alguna manera dejando de lado estas cuestiones formales, admitió la viabilidad de este planteo. Y más recientemente, en otro conocido caso que fue sancionado en marzo del 2018, el caso Tejeda, la Corte en esa misma línea ha dicho que, dada la índole peculiar de ciertas pretensiones, compete a los jueces la búsqueda de soluciones que se avengan a estas, para lo cual deben encauzar los trámites por vías expeditivas a fin de evitar que la incorrecta utilización de las formas pueda conducir a la frustración de derechos tutelados constitucionalmente, cuya suspensión a las resultas de nuevos trámites es inadmisible. Vemos, sobre la base de algunos fallos en esta línea adoptados por la Corte, que existe una plausible actividad de nuestros tribunales que, en casos verdaderamente excepcionales y que no son los ordinarios, ya que el grueso de los recursos que se plantean es canalizado a través de los recursos previstos y tipificados por el ordenamiento, pero cuando ciertas situaciones dramáticas que claman justicia no tienen, a través de las vías recursivas, una adecuada recepción por parte del tribunal debido a defectos formales que muchas veces dependen de un defectuoso patrocinio jurídico, aún así, a través de lo que se ha dado en llamar en doctrina la vía del recurso indiferente, que no es, insisto, no es un recurso tipificado, sino que es, una alternativa interpretativa con la que cuentan los tribunales para permitir soluciones a casos que claman una solución justa pese al defecto de la manera en que fueron planteados. Bueno, esta alternativa está abierta para permitir que de alguna manera se busque o se concrete una solución
de tutela efectiva para el justiciable, más allá de defectos de admisibilidad que de los que pudo adolecer su planteo. Acá vemos en el resumencito que les estoy pasando que una definición posible es esta de que el recurso indiferente es aquel que, sin ser el que la ley prescribe expresamente para el caso, o que siéndolo se han omitido elementos formales, produce no obstante los mismos efectos respecto de la procedibilidad de la vía recursiva que el recurso correctamente articulado. Es decir, recurso defectuoso que logra, merced a un tribunal que se aviene a abrir la puerta frente a este recurso defectuoso, obtiene el mismo efecto que un recurso adecuadamente planteado y formulado. Se da cuando el tribunal adecua la instancia recursiva a los parámetros legales, el tribunal suple los vicios o deficiencias, ya que la fundamentación del recurso exterioriza la elección de una vía equivocada. El tribunal es como que encarrila y ordena un recurso mal planteado debido a la gravedad de la situación padecida por quien está formulando el planteo. Constituye una pauta de interpretación a los efectos de conferir admisibilidad a una pieza recursiva que no goza de todos los elementos que debería aportar a los efectos del fin que pretende. Creo que todo esto apunta a que sea un poco más de lo mismo. Bueno, espero que les haya quedado claro este aspecto del temario del programa. Sigamos. Bien, llegamos entonces a el remedio de la aclaratoria. Como concepto podemos decir que, siguiendo a Palacio, es un remedio que se concede a las partes para obtener que el mismo juez o tribunal que dictó una resolución subsane las deficiencias materiales o conceptuales que contenga o la integre de conformidad a las peticiones oportunamente formuladas. Apunta a sanear defectos que tienen que ver con errores de índole material. Puede ser, por ejemplo, una discordancia entre las cifras que se establecen en los distintos considerandos. A veces la parte resolutiva da un monto que no coincide con las cifras dadas en la parte de los considerandos, porque tal vez se hizo mal la suma, o no coincide el número expresado en letras con el número expresado en rasgos, números arábigos. Ese tipo de cuestiones que tienen que ver más que nada con defectos de índole menor, que no alteran la esencia de lo decidido. O también, por vía del recurso de aclaratoria, se le pide al juez que se expida sobre cuestiones que han sido efectivamente formuladas y que por alguna razón no han sido abordadas o tratadas en la resolución de que se trata. ¿Dónde está previsto este recurso como vía recursiva? En el artículo 166, inciso segundo, que nos habla de la actividad del juez después del dictado de la sentencia. Esto en tanto y en cuanto es planteado por la parte. La parte puede plantear la aclaratoria de acuerdo a lo previsto por el inciso segundo del 166 dentro del tercer día de notificada de la resolución que quiere que se aclare. Pero también el juez de oficio, solo por el hecho de darse cuenta que cometió un error, puede hacerlo en cualquier momento anterior a la notificación a las partes de esa decisión.
Y esto es en virtud de lo establecido por el artículo 36, que nos habla de los deberes y facultades del juez, el 36 inciso sexto, que faculta al juez a corregir de oficio cualquier defecto, cualquier deficiencia material que tenga una resolución dictada, con anterioridad a la notificación a las partes. Y el 166 inciso primero, que dice prácticamente lo mismo, solo que a diferencia del inciso segundo se refiere a la posibilidad del juez de hacerlo de oficio cuando todavía no notificó a las partes. Es claro la aclaración que se hace en el último punto de esta diapositiva, que si bien el artículo 166 nos habla de la actuación posterior a la sentencia, la posibilidad de que el juez de oficio o las partes insten la aclaratoria cabe no solo respecto de la sentencia definitiva, sino también de cualquier providencia simple o interlocutoria que se dicte a lo largo del proceso. Ampliando un poco lo que veíamos recién, ¿cuáles son los supuestos que despiertan la posibilidad del planteo de aclaratoria? Bueno, los errores materiales, errores que tienen que ver con la transcripción de un nombre o el confundir el orden de primero y segundo nombre de las partes, o confundir y hablar de parte actora cuando se quiso decir parte demandada, y todo el desarrollo dice condenar, digamos, todo el desarrollo de la sentencia dice que procede la pretensión, y en el final se condena a la parte actora cuando debió decir la demandada. Este tipo de cuestiones que tienen que ver con defectos, claros defectos materiales de la sentencia. Errores de copia, hoy por hoy se dan mucho menos, porque en definitiva el manejo de los procesadores de texto hace que sean más ocasionales los errores de copia, pero en otra época, cuando se escribían las sentencias a máquina, eran moneda corriente. Igualmente pueden haber errores de armado de resoluciones en donde aparecen pegados, si no es bien revisada antes de la firma, pueden aparecer pegados fragmentos que claramente obedecen a una copiada y pegada de párrafos de otra resolución en una sentencia o en la resolución de que se trata. Errores de copia o errores aritméticos, lo que veíamos antes de sumas o números que no resisten a la lógica a la hora de analizarlos, y que claramente obedecen a un error al momento de realizar una adición o algún tipo de cálculo matemático. Error en el nombre o la calidad de las partes, lo que veíamos recién en algunos de los ejemplos que les daba. Contradicción entre los considerandos y la parte resolutiva. A veces sucede que en la parte de los considerandos es donde el juez va desarrollando toda la fundamentación de la decisión que va a tomar. Resulta que toda esa fundamentación apunta a, por ejemplo, supónganse, conceder un rubro determinado, y en la parte resolutiva no contemplarlo. Bueno, este tipo de contradicciones también pueden ser saneadas por vía de la aclaratoria. Cuando existen conceptos oscuros, ¿qué debemos entender por conceptos oscuros? Fundamentalmente, cuando existe una discordancia entre la idea que se quiere expresar y las palabras utilizadas para representarla, tornan necesario que exista algún tipo de aclaración al respecto, y aclaratoria puede ser una vía que apunte a esto. En tanto y en cuanto siempre, esto es un aspecto que tiene que estar presente siempre, que como resultado la aclaratoria no pretenda una modificación sustancial de lo decidido.
La aclaratoria no apunta a eso, para eso existen otros recursos. Para modificar lo decidido se puede ir a la revocatoria si estamos dentro de los recaudos de admisibilidad, o a la apelación, pero no a la aclaratoria. Y también es materia de aclaratoria la posibilidad de suplir la omisión en que se hubiese incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el proceso que no fue tratada. En ese caso es la aclaratoria la ocasión que tiene el juez de ampliar o completar una resolución en la que se omitió el tratamiento de algún aspecto de las pretensiones. A ver, ¿qué características podemos decir que tiene la aclaratoria? Bueno, en primer lugar, el plazo para deducirla cuando no es una aclaratoria dictada de oficio por el juez, la parte tiene 3 días para plantearla desde la notificación de la sentencia o resolución que se pretende aclarar. 3 días desde la notificación. ¿Qué pasa cuando se trata de una providencia que no es notificada electrónicamente o por cédula? Y bueno, es claro que los 3 días comienzan a correr desde el día de notificación por Ministerio de la Ley posterior a el dictado de esa providencia. El martes o viernes posterior al dictado de la providencia es la fecha en que se notifica esa providencia por Ministerio de la Ley, y a partir de ahí están los 3 días para plantear la aclaratoria de esa providencia que eventualmente no se notificara por de manera, digamos, electrónica o por cédula. Cuando se trata de aclaratoria contra sentencias de segunda instancia, el plazo ya no es de 3 días, sino que es ampliado a 5 días. La parte tiene 5 días para plantear aclaratoria de la sentencia de segunda instancia. ¿Cómo es el planteo? Por escrito, y la fundamentación se hace en el mismo escrito en el cual se plantea la aclaratoria. La aclaratoria es resuelta por el juez sin traslado previo. El código dice sin sustanciación, refiriéndose al concepto de sustanciación como sinónimo de digamos, contradicción, la posibilidad de escuchar a la otra parte. Simplemente ante el planteo el juez resuelve si admite o no la aclaratoria, y si la admite aclara los conceptos que deba aclarar. Y algo muy importante, la aclaratoria no interrumpe el plazo para apelar. Para la aclaratoria hay 3 días, pero planteada la aclaratoria no es que se abre un nuevo plazo para plantear la apelación. 3 días se plantea la aclaratoria, y acuérdense, lo van a ver bien en la clase próxima cuando vean apelación, para la apelación hay 5 días. Es decir, como la aclaratoria no interrumpe el plazo para apelar, la apelación debe ser interpuesta autónomamente dentro del 5.º día, sin perjuicio de la aclaratoria que se planteó. Lo conveniente es plantear la aclaratoria y antes del 5.º día plantear la apelación. Si la aclaratoria suple los defectos y tornan innecesaria la apelación posterior, se desistirá del recurso de apelación eventualmente, pero no perderse la apelación por el hecho de haber planteado una aclaratoria. No cabe la apelación subsidiaria, es decir, planteo aclaratoria y apelo en subsidio si no se me admite la aclaratoria. El único recurso que admite esto es la revocatoria, que vamos a ver ahora, pero la aclaratoria no tiene apelación subsidiaria. Es aclaratoria o apelación, pero no hay las dos cosas juntas. Bien, pasemos ahora al recurso de reposición o revocatoria, que es el remedio procesal tendiente a que el mismo juez o tribunal que dictó una resolución subsane los agravios que ella ocasiona por contrario imperio.
Es decir, se le pide al juez o al tribunal que dictó una resolución que la modifique, que la cambie, que la revise, porque esa resolución causa perjuicios y esos perjuicios justifican que el juez corrija esa decisión y la modifique en favor de quien hace el planteo. Se plantea ante el mismo juez que tomó la decisión y es resuelta por el mismo juez. Está prevista por los artículos 238 a 241 del Código Procesal. Recaudos de admisibilidad. Veamos los recaudos formales que tornan admisible la revocatoria. En primer lugar, procede contra providencias simples y no otro tipo de providencias, solo providencias simples, es decir, no procede, es inadmisible contra sentencias interlocutorias o sentencias definitivas, solo contra providencias simples de jueces de primera instancia o de jueces de tribunales de alzada, pero no resoluciones del tribunal, resoluciones tomadas por los 3 jueces de la Cámara, sino las resoluciones tomadas por un único juez, el presidente del tribunal, providencias de mero trámite que pueden ocurrir ante el tribunal de segunda instancia.